Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a un nuevo encuentro de nuestra Fundación Acari. Mi nombre es Claudia Espinal y voy a estar presentándoles hoy un tema muy interesantísimo junto a la licenciada María, Neurodiversidad Cotidiana, el hogar como espacio de aprendizaje. Voy a dar unos pequeños recordatorios para que tengamos y respuestas. También pueden escribir sus comentarios en el chat y recordarles que este webinario está siendo grabado. La agenda de hoy, vamos a tener estas palabras de apertura, introducción a nuestra panelista. Vamos a iniciar con la licenciada María García y su presentación. Luego vamos a tener una sección de preguntas que vamos a dejar hasta el final y luego un cierre. Le cuento un poquito de nuestra panelista. Es María García, es egresada de la licenciatura en Asesoría Psicopedagógica por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es evaluadora del programa de escuelas de tiempo completo del estado de Aguascalientes. Realiza acompañamiento en centros psicopedagógicos a alumnos neurodiversos a nivel de educación básica. También es docente del preescolar en Colegio Campestre Internado. Es guía y orientadora Montessori. Esto es suyo. Creo que está muteada. Hola, hola, muy buenas tardes. Estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy acompañándolos en este webinar. Muchas gracias por cederme la palabra. Eh, Bienvenida. gracias. Pues muchas gracias. Estoy muy emocionada y lista para comenzar. Bueno, el día de hoy voy a hablarles un poquito acerca de la neurodiversidad, pero se va a centrar no tanto en una perspectiva técnica, sino más bien en una perspectiva un poco más desde la experiencia propia de una persona que vive con neurodiversidad y que convive con la neurodiversidad. Yo trabajo actualmente en un colegio Montessori con niños de 1 a 5 años. En este colegio hay bueno, varios de mis alumnos y alumnas son pequeñitos neurodivergentes y, bueno, yo también tengo un diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, vamos a centrar esta charla, en una visión desde mi experiencia propia, viviendo con una neurodivergencia y trabajando con la neurodivergencia también. Entonces, bueno, creo que es muy importante hablar no solo desde lo académico también, sino desde el hogar, porque el hogar, como sabemos, es el primer espacio de aprendizaje, es el primer lugar donde los niños, las niñas exploran, experimentan y construyen su comprensión del mundo. Somos su primer contacto con el mundo y es muy importante que este contacto sea compasivo, sea lo más empático posible para que ellos tengan herramientas para poder enfrentarse al mundo. Muy bien, vamos a comenzar. Primero que nada, me gustaría hablar sobre qué es neurodiversidad. La neurodiversidad hablemos que es una teoría que postula que las variaciones neurológicas, hablamos de las diferencias en cómo funciona el cerebro, son una parte natural
y valiosa de la diversidad humana. Por ejemplo, las personas con TDAH, las personas con autismo, con dislexia, con discalculia, son personas que son consideradas neurodiversas, porque su cerebro, r la información que llega a su cerebro es es la procesan de una forma distinta. Nun la información, toda la información que percibimos con nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, nuestras emociones, los aprendizajes del día a día, todo esto es percibido y es procesado de una manera diferente a la habitual. Pero esto no quiere decir que sea una deficiencia o una enfermedad. Es por esto que la teoría de la neurodiversidad nos dice que estas diferencias son naturales, son valiosas y es, pongámoslo de ejemplo, como la diversidad cultural. En el mundo, alrededor del mundo, existe diferencia de culturas, tradiciones, formas de vestir, razas. Entonces, claro que nuestros cerebros también van a ser distintos. No existe una norma para que el cerebro tenga que funcionar de una sola manera. Todos nuestros cerebros funcionan de maneras distintas y aquí esta teoría de la neurodiversidad nos habla de que debemos valorar esas diferencias y que son una parte natural, tenemos que valorarlas y empatizar con ellas. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, hablemos de que entender la neurodiversidad significa, primero que nada, como lo mencioné anteriormente, valorar las diferencias. Em, Como lo hablamos hace ratito, el hogar es el primer contacto que los niños tienen con el mundo, con el mundo exterior. El primer contacto que tienen estos niños debe de ser un contacto amable y empático. Entender esto es muy importante para poder, como siguiente punto, adaptar nuestro entorno. Adaptar porque no se trata de curar o de arreglar al niño o a la niña neurodiversa o neurodiverso, sino que se trata de poder adaptar el entorno en el que ellos se desarrollan para que sea más amable y para que pueda ajustarse a sus necesidades. Cuando hablamos de neurodiversidad, hablamos también de muchas cualidades, de muchas capacidades y habilidades que se ven potencializadas cuando nosotros adaptamos el entorno para nuestros hijos o nuestras hijas o nuestros alumnos o nuestras alumnas con neurodivergencias. Es muy importante y esto nos va a permitir que que puedan maximizar todo ese potencial. Otra de las cosas que nos permiten entender la neurodiversidad es fomentar la empatía y la compasión, porque el hogar necesita ser un lugar donde los niños y las niñas puedan sentirse seguros, aceptados y comprendidos. Si no se sienten así en su primer contacto con el mundo, va a ser muy complejo que puedan desarrollar seguridad enfrentándose a otros ámbitos, como el ámbito académico o el ámbito laboral en su momento. Entonces, esto es algo que debemos trabajar desde que son muy pequeños. Este vínculo y esta
seguridad que les brindamos, ofrecerles un lugar seguro y estable, pero que sobre todo sea un lugar que pueda respetar sus diferencias. Porque sí, son diferencias y a veces lo diferente es complicado, pero ellos desde pequeños tienen que aprender que ser diferente no significa que sea malo. Simplemente su cerebro funciona de una forma distinta y eso está bien. Se pueden hacer adaptaciones. Siguiente, por favor. Bueno, desde la pedagogía Montessori, hoy no voy a hablar como tal, como se los mencionaba, de lo académico o de un método educativo. Simplemente me gustaría mencionar esto porque esta, este, esta metodología está basada en la neurociencia, que ha explorado el cerebro de los niños, de las niñas, durante años y nos ha dado estudios recientes que confirman que no solo en niños o niñas neurotípicos, estas estos puntos que les voy a compartir son beneficiosos, sino también en niños, niñas neurodiversos, porque la neurodiversidad, bueno, la el método, esta metodología que no simplemente habla de Montessori, sino de brindarle independencia y autonomía a nuestros niños y nuestras niñas, nos ayuda a ayudarles a desarrollar habilidades que van a ser esenciales para toda su vida y así ellos puedan reducir la dependencia al adulto, porque sí, ahora estamos hablando de infancias, pero en algún momento estas infancias van a crecer y se van a convertir en adultos y adultas, y lo que nosotros como madres, como padres, como educadores queremos es que ellos puedan resolver problemas por sí mismos, que ellos puedan enfrentarse a la vida sin que sin que dependan de nosotros. Y bueno, lo primero es esta frase que me gusta mucho, esta frase la dijo María Montessori, y en esta frase se basa la metodología Montessori. Dice: "Ayúdame a hacerlo por mí mismo". Esto quiere decir que, claro, nuestros niños y nuestras niñas van a necesitar mucho de nuestro apoyo, pero eso no significa que nosotros lo vamos a hacer por ellos o que no les vamos a brindar herramientas para que puedan aprender a hacerlo. Al contrario, nosotros vamos a estar ahí acompañando, vamos a estar guiando, claro, conteniendo emocionalmente cuando sea necesario, pero todo esto con el propósito de que ellos en un futuro no lejano puedan hacerlo por sí mismos, no tengan que depender de un adulto o de otra persona. A esto me refiero con independencia funcional. La independencia funcional nos habla de que ellos puedan hacer hacer las cosas básicas y habilidades para la vida por sí mismos, desde cumplir tareas como tender una cama, hasta resolver problemas de la vida cotidiana y desarrollar un pensamiento crítico en ellos. El ambiente preparado. En Montessori, con ambiente preparado, nos referimos a un lugar en el que haya orden, en el que le pueda brindar al niño seguridad, estructura, y para esto, ¿qué se necesita? El ambiente preparado no se trata únicamente de una escuela en donde haya materiales escolares, no. El ambiente preparado puede darse
en todos lados. El hogar es uno de los ejemplos más claros. En Con ambiente preparado podemos referirnos a el cuarto, la habitación del niño, de la niña, la cocina de la casa, el baño. Todos estos espacios son lugares en los que el niño se desarrolla y son lugares que muchas veces no nos ponemos a pensar que las cosas que utilizan en su día a día no están al alcance de ellos. Otra de las cosas es siempre respetar el ritmo individual de cada persona. Cada niño y cada niña aprenden de manera distinta y a un ritmo diferente, y no podemos compararlos y no podemos tampoco presionarlos. Más bien podemos acompañarlos y guiarlos, pero esto es algo básico en cuanto al desarrollo de infancias neurodivergentes. El poder respetar el ritmo de cada niño, de cada niña. Por ejemplo, en el caso de niños con trastorno por déficit de atención o hiperactividad, a veces se da que, bueno, esta neurodivergencia no habla de que el niño o la niña no puedan prestar atención. Yo sé que el nombre suena así, pero más bien es como una desregulación en la atención. Por ejemplo, los niños, las niñas neurodivergentes, no es que no puedan prestar atención, al contrario, su atención está a veces es está más bien tenemos que orientarla, porque a veces su atención sí puede ser nula, o a veces su atención puede ser bastante, dependiendo del interés. Por ejemplo, si es un tema que les interesa, los niños con TDAH pueden llegar a hiperenfocarse y olvidarse de todo a su alrededor, prestarle demasiada atención a ese tema. Y por el contrario, cuando es un tema que no les motiva, que no les interesa, pues puede ser lo contrario, puede simplemente no prestar atención. Entonces, no podemos exigirle a un niño con TDAH que su ritmo de aprendizaje o de trabajo sea igual que el de otros de sus compañeros o de otros niños de su edad, porque claro, como se los dije antes, su cerebro está procesando la información de manera diferente, porque está aprendiendo de una forma distinta, y eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta. Siguiente, por favor. Bueno, les quiero hablar un poco más a profundidad del ambiente preparado, como les decía, les mencioné un poco hace un momento. Bueno, un ambiente preparado, como les digo, puede ser el hogar, no tiene que ser necesariamente un ambiente académico o un salón de clases. Un ambiente preparado es un espacio que sea accesible, que sea designado para alguna actividad en específico. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con el primer punto que dice espacios designados y accesibles? Ah, pues me refiero a que en el hogar podemos organizar nuestro hogar con áreas claras y despejadas para cada actividad. Por ejemplo, si yo sé que hay, dependiendo, claro, de la casa, de la habitación, el departamento en el que vivan, pero podemos tener un espacio designado para ciertas cosas, por ejemplo, un espacio pequeño donde nuestros hijos puedan leer, un espacio donde nuestros hijos tengan acceso a la ropa que utilizan, a sus zapatos, otro espacio designado a sus juguetes, por ejemplo.
Esto ayuda mucho en temas de neurodivergencia, porque los niños y las niñas neurodivergentes suelen ser personas que necesitan mucha estructura y visualmente sobre todo. A ellos les ayuda mucho el tener una estructura visual y el que haya orden, porque no solo es el orden físico, sino también eso ayuda al orden en su mente. Entonces, si les ofrecemos un espacio, con esto no me refiero a que tenga que ser un espacio grande o que tenga que hablar, que tengamos que comprar muebles caros. No, me refiero a ofrecerles un espacio que sea apto, que esté organizado, que esté estructurado, que esté limpio en su mayor parte. Otra cosa es que los materiales, o bueno, en este caso, pueden ser sus juguetes, sus libros, su ropa, estén siempre a su alcance. Y porque si nos ponemos a pensar un poquito más allá, realmente muchas veces no notamos que nuestro hijo no puede acceder a espacios en la casa y necesita de nosotros como adultos. Y eso también puede hacer que se frustren, porque claro, si nosotros nos ponemos en su lugar, hay que pensar qué frustrante sería que tú necesites, no sé, un sartén para cocinar o una chamarra porque tienes frío y no poder alcanzarlo, porque en mucho existe esa cultura de no dejar las cosas al alcance del niño porque, no sé, lo puede romper, porque lo puede tirar. Existen muchas creencias alrededor, pero si nos ponemos a pensarlo, entonces nuestro hijo siempre va a depender de nosotros. Si nosotros no hacemos algo para que sus cosas estén a su alcance, que puede parecer algo muy sencillo, pero en realidad es muy importante para ellos. Y traslademos hay que trasladarlo al contexto de las neurodivergencias. Esto puede resultar muy frustrante para pequeñitos neurodivergentes. Y bueno, muchas veces esta frustración culmina en desbordes emocionales y con toda la razón. Entonces, si nosotros podemos prevenir o evitar este desgaste emocional para ellos con cosas tan sencillas, pues creo que no es complejo. Claro, siempre hay opciones, porque, por ejemplo, se ha dado mucho a conocer en redes sociales, gente que practica el método Montessori en su casa, pero para esto utiliza muebles muy caros o inaccesibles. Y como les digo, no tiene que ser así. Hay muchas opciones para poder hacerlo con cosas que incluso ya tenemos en casa. Otro de los puntos que cabe destacar en un ambiente preparado son las opciones que le brindamos a nuestros hijos, que estas opciones, con opciones limitadas, no me refiero a que limitado en el sentido de decir, bueno, solo le voy a dar, 2 juguetes porque lo limito. No, simplemente me refiero a que algo que se ha observado, otra vez trasladándonos al tema de la neurodivergencia, es que los niños, las niñas neurodivergentes suelen sobreestimularse cuando hay muchos, valga la redundancia, estímulos en su ambiente. Y, por ejemplo, si nuestros hijos tienen 30, 40 juguetes y nosotros permitimos que saquen todos sus juguetes al mismo tiempo y que los tiren por todas partes, esto va a generar un sobreestímulo en ellos. Y claro, es como nosotros, cuando nos dan a elegir, siempre es mucho más sencillo
el elegir entre un par de opciones. Por ejemplo, bueno, no sé, me están dando a elegir entre estas 3 comidas, y para mí, claro que va a ser más sencillo y más me voy a sentir más en calma que si me dieran a elegir entre 30 30 cosas para comer o 30 restaurantes para ir. Entonces, esto lo trasladamos al contexto de los niños, y con esto me refiero a que si nuestros hijos tienen, como se los mencionaba, 30 40 juguetes, algo que hacemos mucho, por ejemplo, en Montessori, es rotar los materiales. Esto quiere decir que si en Montessori tenemos preparados igual 20 materiales, no vamos a sacar todos al mismo tiempo. Vamos a sacar 4 o 5, los vamos a dejar a su alcance, el niño va a tener oportunidad de elegir y no sé, los vamos a dejar por una temporada, por un periodo de 3 semanas o un mes. A esto nos referimos con opciones limitadas, pero significativas. A rotar, por ejemplo, sus juguetes, a rotarle sus libros, a rotarle sus pares de zapatos, y cuando se los presenten en el espacio que él pueda alcanzarlos o tomarlos, él pueda tener esa facilidad de decir, bueno, puedo tomar una decisión fácil, puedo tomar una decisión mucho más rápida y que me va a dar más calma, porque no hay muchos estímulos a mi alrededor. Y bueno, finalmente, las adaptaciones sensoriales. En las neurodivergencias es muy común, no en todos los casos sucede, porque es, por ejemplo, en el espectro autista, como su nombre lo dice, es un espectro y no todos los casos se presentan de la misma forma, pero existe una alta tasa de personas neurodivergentes que tienen conflictos sensoriales. Esto quiere decir que pueden tener problemas con la luz, pueden tener problemas con los sonidos, con los sonidos altos, pueden tener problemas con luces que no sean tenues, con ciertos olores porque los perciben de una forma más intensa. Y bueno, para que un ambiente sea seguro y preparado, se necesita hacer adaptaciones sensoriales. Por ejemplo, si nosotros vemos que nuestro hijo no tolera la luz fría o la luz cálida, o quizás en algún momento esto lo detonó y tuvo un desborde emocional por una situación como estas, algo que podemos hacer que no nos cuesta mucho es decir, bueno, voy a buscar otra opción. Por ejemplo, si mi hijo no tolera la luz cálida, pues voy a intentar con luz fría o voy a intentar con la luz del sol. Voy a intentar que las luces estén apagadas y, pues, iluminar el cuarto con la luz solar. Por ejemplo, también en cuanto a sonidos, hay muchos niños, muchas personas neurodiversas que no toleran sonidos muy fuertes. ¿Y qué se puede hacer ante estos casos? Bueno, voy a conseguir unos voy a conseguir en hay muchos lugares en donde venden unos tapones para los oídos o auriculares que son especiales para bloquear el ruido. Yo los he utilizado y no dejas de escuchar como cuando te pones auriculares y escuchas música, que no escuchas como casi nada a tu alrededor. Más bien disminuye ese ruido y todos esos sonidos que nuestros hijos escuchan y pueden hacer que termine sobreestimulado, y esto puede conllevar a a un meltdown o un desborde emocional. Siguiente, por favor. Muy bien, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que les mencionaba. Si se fijan en la imagen de la izquierda, podemos ver un pequeño mueble, al lado una sillita que, claro, depende de la edad de nuestros hijos, pero
intentar siempre adaptar el mobiliario a su tamaño, a su alcance. Por ejemplo, aquí, como pueden ver, hay 4, 5 libros. Em, está la silla adaptada a su tamaño, un mueble en el que ellos no necesitan la ayuda de un adulto para poder acceder a sus cuentos. En la imagen de la derecha podemos ver a un pequeño con un pequeño guardarropa. Si se fijan, igual tiene ahí 3 o 4 opciones de ropa, em, en cuanto a zapatos, camisas, pantalones, una pequeña una pequeña banquita adaptada a su tamaño, en el que él puede sentarse, en el que puede apoyarse para cambiarse. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de fomentar la autonomía, esto se puede dar desde cosas muy simples y muy chiquitas en nuestro día a día. Por ejemplo, las elecciones en la vida diaria. El De verdad, no se imaginan lo valioso que es y el cambio que hace el simple hecho de preguntarle a nuestro hijo: "¿Quieres usar hoy la playera verde o la playera azul?". Y claro, también esto tiene que ver con el punto anterior que les decía de que si nuestro hijo tiene 30 playeras, va a ser un caos el decidir y va a ser mucho estímulo, pero si nosotros decimos: "Bueno, voy a guardar en otro espacio otra, no sé, 15 playeras, y le voy a dejar afuera", dependiendo también de la temporada del año, porque no vamos a claro que no vamos a tampoco ser negligentes y decir: "Bueno, estamos en temporada de invierno, donde está prácticamente nevando, y voy a brindarle a mi hijo la posibilidad o la opción de que se ponga un short y unos guaraches", porque, pues, claro, se va a terminar muriendo de frío. Pero siempre intentar decir, bueno, o sea, esta ropa es la ropa de verano, ropa es la ropa de invierno. Okey, estas opciones limitadas, pero significativas, se las voy a ofrecer y mi hijo va a poder tomar decisiones. Porque de verdad, el tomar las decisiones, incluso aunque sean decisiones tan pequeñas, fomentan el desarrollo de su autonomía, de su independencia. Y como ya lo mencioné anteriormente, esto es algo muy valioso, sobre todo en personas neurodivergentes, porque el día de mañana no sabemos si nosotros como padres o cuidadores vamos a estar ahí para apoyar a nuestros hijos. Entonces, lo que nos corresponde es prepararlos para el día en el que no estemos. Y no me refiero a que únicamente un contexto trágico, sino que en algún momento nuestro hijo, nuestra hija, pues va a irse de la casa o va a haber muchas situaciones que pueden separarnos de ellos. Y entonces, desde estas pequeñas decisiones generamos un gran cambio. Otra de las cosas más importantes para el desarrollo de la independencia es la participación en tareas domésticas. Claro que hay que adaptarla a los diferentes contextos. Por ejemplo, si mi hijo o mi hija tiene alguna necesidad para tiene otro tipo de necesidades en el movimiento o, mm, existe algún impedimento, pues voy a buscar la manera de adaptar estas tareas para que pueda realizarlas. Porque esto también le brinda a nuestro hijo ese discurso de decir: "No importa si tienes algún impedimento o alguna necesidad, alguna otra necesidad, porque podemos ayudarte adaptándolo, podemos ayudarte", y al final le brinda esta oportunidad de decir:
yo puedo hacerlo y soy, y yo soy una persona que puede brindar apoyo y que puede ser muy positivo para el desarrollo también de su autoestima. Y así le estamos brindando esa idea de decir, tú no es que no puedas hacer nada, no es que no me puedas ayudar, claro que puedes, porque al final de cuentas yo estoy adaptando estas actividades para que no haya una frustración de por medio, para que no exista ese discurso de decir no puedo. Entonces, justamente como la frase que les mencionaba, esta es la mejor forma de ayudarlos a hacerlo por sí mismos. Buscar adaptar el contexto, buscar qué podemos hacer con lo que tenemos. Y bueno, otro punto súper importante para el desarrollo de la autonomía es adaptar los espacios. Adaptar los espacios, como ya se los había dicho, con mobiliario que puede estar a su alcance y también, en la medida de lo posible, tener espacios en los que nuestros hijos puedan tener libertad de movimiento. Y libertad de movimiento adaptada a la situación que sea. Si nuestro hijo gatea, si nuestro hijo usa una andadera, si nuestro hijo o hija usa una silla de ruedas, pero que puedan tener un espacio seguro en el que puedan moverse con libertad. Siguiente, por favor. Miren, aquí les pongo algunos ejemplos. Como les decía, no se necesita un mobiliario caro o que se vea, pues sí, justo carísimo, que al final podemos hacerlo con cosas que incluso puede ser que ya tengamos en nuestra casa o que no sean tan difíciles de conseguir, como por ejemplo esta imagen de la derecha, en la que podemos ver un espejo pequeño y un una canastita o un pequeño estante en el que podemos poner un cepillo y cosas de higiene personal o cosas que nuestros hijos usan en su día a día, que pueden hacer por sí mismos, como decir, bueno, yo tengo este cepillo que está adaptado a mi tamaño y yo misma me puedo peinar, este, yo misma puedo limpiar mi cara y esas cosas tan sencillas, pero que de verdad son muy significativas para ellos. O en el ejemplo de la izquierda, por ejemplo, aquí se ve que justo tenemos a un pequeño clasificando sus calcetines por color, que esto, como les digo, es algo muy, muy valioso y son cosas con las que se empiezan. Son cosas con las que se empiezan para fomentar el desarrollo de su independencia. Y podemos buscar siempre la manera en la que nuestros hijos incluirlos en las actividades cotidianas como cocinar, como limpiar, en la medida en la que se pueda. Por ejemplo, brindarles, incluso si nuestro hijo usa una andadera, una silla de ruedas, decir, bueno, voy a brindarle este trapo, no sé, tal vez dependiendo de su edad, no le voy a dar el, el estos atomizadores que tienen productos de limpieza que pueden ser como tóxicos si se los comen o si los huelen por mucho tiempo, tampoco vamos a exponerlos, pero decir, bueno, voy a conseguir un atomizador pequeñito y, ahí le voy a poner un poquitito de este producto y lo voy a rebajar con agua, le voy a conseguir un trapo y bueno, o sea, puedes ayudarme a lo mejor a limpiar esta superficie que está a tu alcance, o puedes ayudarme, a cocinar, no sé, a quebrar un huevo, a darle vuelta a lo que estoy cocinando, incluirlos en cualquier actividad que podamos.
Y aunque parezcan cosas pequeñas, de verdad son muy significativas. El siguiente, por favor. Y bueno, esta yo creo que en los años que he tenido de experiencia y también en mi experiencia propia como persona neurodivergente, puedo decir que la rutina es nuestra aliada número uno. ¿Por qué? Porque, como se los dije, nosotros somos personas que necesitamos mucha anticipación, que funcionamos muy bien cuando hay una estructura, cuando tenemos oportunidad de que en nuestra mente tener como justo las cosas estructuradas en nuestra mente y de decir, bueno, el día de hoy va a funcionar así. Claro que siempre hay cosas que se salen de nuestras manos, pero en la medida de lo posible, mantener una rutina con nuestros hijos es poderoso. Y para esto nos podemos ayudar de muchas herramientas como horarios visuales. En un momento les muestro el ejemplo. Son unos, pues sí, justo unos horarios, como por ejemplo cuando vamos a la escuela y nos dan nuestro horario de que los lunes te toca matemáticas a tal hora y clase de inglés a tal. Normal, pero estos horarios suelen ser muy, muy buenos cuando los hacemos, pues sí, visuales, por ejemplo, con imágenes, incluso con fotos que podemos tomarles a nuestros hijos en su rutina del día a día. Así le hacemos su horario de que, no sé, a las 8 de la mañana es hora de lavarse los dientes. Y un día le tomas una foto a tu hijo lavándose los dientes. Y ahí está. Ahorita les muestro como un ejemplo más claro. Anticipar transiciones. Esto funciona con todas las infancias, pero de verdad, sobre todo con infancias neurodivergentes. Y se los puedo decir por experiencia propia que es mágico. Em, con esto me refiero a que, por ejemplo, si en tu casa hay un momento para ver una pantalla, para ver televisión, este, yo sé que muchas veces hay desbordes porque quieres, es momento de, bueno, ¿sabes qué? Ya terminaron tus 15 minutos de ver la pantalla, es momento de que te metas a bañar. Ah, pues, muchas veces puede haber desbordes si no anticipamos. Por ejemplo, decir, una aliada, para mí, algo que ha sido un aliado, ha sido las alarmas, y las alarmas visuales, sobre todo, trabajando con niños, cuando hay, por ejemplo, un conflicto de que todos quieren usar el mismo juguete al mismo tiempo, o que no quieren fuimos al recreo fuimos al recreo y no quieren regresar al salón a trabajar, siempre ayuda mucho el poner alarmas, decir, ¿sabes qué? Voy a poner una alarma de 5 minutos y en 5 minutos vas a compartir, cuando suene la alarma y cuando mires este reloj que llega al final, vas a compartir este juguete con tu hermanito o, ¿sabes qué? Vas a tener 15 minutos para ver la pantalla o vas a tener 15 minutos para jugar con la pelota o la actividad que se les ocurra o que esté sucediendo y decir, bueno, van a ser 15 minutos. En este lapso de tiempo les vamos avisando. Por ejemplo, si son 15 minutos, después a los 10, oye, fulanito, te quedan 10 minutos para irte a bañar. Ok. Otra vez, a los 5 minutos, el recordatorio constante. Oye, en 5 minutos vas a apagar la televisión y vamos a irnos a bañar. Ok, 2 minutos antes. Faltan 2 minutos. ¿Quieres observar el reloj? Y este tipo de anticipaciones siempre son aliadas. Y también, por ejemplo, anticipar cambios. Por ejemplo, cuando nuestros hijos van a, no sé, tal vez a cambiar de grado escolar en las vacaciones. Siempre ayuda mucho
que no lleguen de sorpresa, más bien sino decir, ¿sabes qué? Esta es la situación, va a pasar esto, no sé, vas a tener nuevos compañeros, vas a tener una maestra nueva que se llama tal, si puedo incluso hasta mostrarle una foto, incluso un día, no sé, tal vez cuando nuestro hijo, por ejemplo, va a pasar a una nueva escuela, bueno, pues si un día tenemos oportunidad, pues vamos y damos una vuelta por tu nueva escuela para que la conozcas, aunque sea por fuera, em, pero darle estas herramientas valiosas a nuestros hijos para que ellos puedan tener esta organización y esta estructura. Otra cosa muy importante es la flexibilidad. En los casos de neurodivergencia hay mucha inflexibilidad cognitiva. Esto quiere decir que nuestro cerebro funciona de una manera en la que cuando esperamos algo y obtenemos un resultado distinto, puede ser muy frustrante. Y eso termina en desbordes o lo que conocemos como berrinches. Pero no es un berrinche, es que de verdad es una necesidad, es algo que va más allá, es algo cognitivo. Entonces, bueno, si mi hijo está desarrollando su flexibilidad, yo, primero que nada, tengo que ser un modelo y un ejemplo para que él pueda para que él pueda ser más flexible, para que él pueda aceptar más los cambios. Yo sé que es muy complicado, pero igual hay que ser compasivos con nosotras como mamás, como papás, y decir: "Okey, sí, me cuesta, pero lo voy a intentar, va a ser poco a poco". A veces esperamos a veces tenemos muchas expectativas puestas en nuestros hijos, en cualquier niño y en cualquier niña. Y, pues, los niños no están aquí para cumplir nuestras expectativas. Muchas veces, en gran parte de las veces, las cosas no salen como esperábamos, y nosotros tenemos que trabajar en esa flexibilidad, sobre todo, como se los decía, para eso es un algo muy valioso, porque es la mejor manera en la que se lo podemos enseñar a nuestros hijos. No sirve de nada pedirles que ellos sean flexibles, o que se adapten, o que acepten el cambio, cuando nosotros no podemos serlo. Y también, como se los mencionaba, hay que ser compasivos con nosotros mismos, como papás, como mamás. Es algo que es gradual, es poco a poco, y, el simple hecho de que ya estemos aquí informándonos y buscando técnicas para poder adaptar el contexto de nuestros hijos es algo muy valioso. Y bueno, como último punto, las rutinas que no cambian. Con esto me refiero a que, bueno, por ejemplo, cuando tienes hijos, sabes que hay rutinas muy claras para la mañana, por ejemplo, para cuando se levantan, ya sea para ir a la escuela o un fin de semana o en vacaciones. Hay rutinas muy claras de que, todos los días mi hijo se despierta a las 7 de la mañana y es muy justo, los niños son muy rutinarios, entonces, no sé, después la rutina es, okey, te despiertas, a lo mejor me ayudas, entre los 2 tendemos la cama, em, vas a lavarte los dientes, después de lavarte los dientes, me ayudas a preparar el desayuno y bueno, igual por la noche. Em, Después de jugar, es momento de irte a bañar. Después de bañarte, em, es momento de leer un cuento. Después de leer el cuento, pues, ya es momento de acostarte, yo voy a estar ahí acompañándote mientras te duermes. En cada familia las rutinas son distintas, pero con este punto me refiero a que, claro que hay situaciones que se salen de nuestro control o que también son necesarias, como por ejemplo, no sé, un fin de semana cuando hay una reunión familiar o alguna situación que no esperábamos y que de repente hace que cambie esta rutina. Claro, estas cosas van a pasar, pero en la medida de lo posible, y sobre todo nosotros con infancias neurodivergentes, podemos hacer lo posible para mantener sus rutinas, porque esas rutinas les dan seguridad,
porque esas rutinas les dan estabilidad y porque cuando algo se sale de la rutina, justamente por esto que hablábamos, de la inflexibilidad cognitiva y la rigidez, pues lo más probable es que haya un desborde o que haya una situación complicada. Entonces, justamente si podemos prevenir estas situaciones, si podemos brindarle a nuestros hijos esa seguridad, claro que va a haber momentos en los que no se pueda y también está bien, pero como lo mencionábamos, se trata sobre todo de adaptar nosotros el contexto para que ellos puedan estar seguros. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les tengo el ejemplo de los horarios visuales que les comentaba. Justamente aquí está pues con imágenes. Puede ser, ustedes pueden hacerlo con imágenes que puedan encontrar en internet o igual suele ser muy funcional con fotografías que le tomemos a nuestros hijos, sobre todo si son imágenes reales. Aquí no encontré un ejemplo con imágenes reales, pero ayuda mucho, sobre todo desde el primer año hasta los 6 años, si es algo que los niños pueden relacionar con su entorno real. Entonces, de preferencia, si pueden ser fotografías o imágenes reales que saquen de Internet y justamente así, hacer este horario con fotografías y pueden hacer igual uno para la mañana, uno para la noche, que es cuando hay rutinas más claras, y siempre tenerlo visible y al alcance del niño. De verdad, este es es una herramienta muy valiosa y que, se los digo por experiencia propia, funciona mucho. Entonces, si tienen la oportunidad, va a ayudarles mucho a sus hijos. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente, hablemos del apoyo emocional. Este es uno de los pilares más importantes para el desarrollo óptimo de infancias neurodivergentes. Y bueno, con esto me refiero, primero que nada, a aprender a escuchar, aprender a tener una escucha activa con nuestros hijos, con nuestras hijas, y para que ellos puedan tener la confianza de expresarnos qué es lo que necesitan, porque de verdad los niños y las niñas son muy inteligentes, son personas que son muy sabias y muchas veces demeritamos o lo que nos dicen o creemos que no son conscientes, pero créanme, son mucho más conscientes de lo que imaginamos. Entonces, el primer paso es estar abierto, abierta a escucharlos porque ellos nos van a dar pauta para saber cómo podemos adaptar ese entorno y cómo podemos ayudarles. Y bueno, la compasión. La compasión tiene que ir de la mano, como se los mencioné antes, no solamente va a haber compasión para nuestros hijos y nuestras hijas, tiene que haber compasión para nosotros como madres, como padres, porque claro que va a haber momentos complicados y eso no quiere decir que se pueda juzgar su maternidad o su paternidad. Simplemente tenemos que aprender a ser primero compasivos con nosotros mismos para poder ser compasivos con nuestros hijos, porque muchas veces también nuestros hijos son un reflejo de nosotros. Y bueno, este es otro tema, este es tema para otra presentación, pero en muchas ocasiones, si nuestros hijos son neurodivergentes, es porque hay alguien neurodivergente en nuestra familia y puede ser una como mamá, o puede ser el papá, o puede ser un abuelo, pero por eso muchas veces nos vemos tan reflejados y tan reflejadas en nuestros hijos. Y claro que eso también hace que podamos detonar más rápido, pero el primer paso es ser compasivos con nosotros y con nosotras
porque incluso muchas veces nosotros no tenemos un diagnóstico, pero como adultos, pero pues sí nos identificamos mucho, ¿no? Con el perfil de nuestros hijos y de nuestras hijas con TDAH o en el espectro autista o con dislexia. Y bueno, otra cosa muy importante, y sobre todo con los niños, con las niñas, con de cualquier edad y de cualquier contexto, es ayudarles a nombrar y a conocer sus emociones, porque muchas veces ni siquiera nosotros como adultos podemos nombrar lo que estamos sintiendo. Y ellos mucho menos, porque, pues, apenas están aprendiendo. Son personitas que están aprendiendo a vivir y que están aprendiendo justamente qué es lo que están sintiendo en su cuerpo, qué es lo que está pasando en su mente, y que nosotros podamos ayudarles a darle un nombre a eso, es algo muy, muy valioso. Y créanme, se ve reflejado, ni siquiera es algo que vayamos a ver reflejado hasta que sean adultos, es algo que se ve reflejado desde la infancia. Entonces, el poder decir incluso hay una igual si lo quieren buscar, es un recurso que es muy utilizado en educación socioemocional. Se llama rueda de las emociones. Es literalmente una rueda en la que vienen primero las 5 emociones básicas, que es, tristeza, alegría, miedo, enojo, y de esas emociones básicas se desprenden otras, y luego se desprenden otras. Y porque al final emociones hay muchas, y no podemos limitar a nuestros hijos con simplemente decirle: "Ah, ¿estás feliz o estás enojado?". No, porque hay muchas formas, hay muchos nombres, y el poder ayudarlos a reconocerlas va a ser algo que les va a servir para toda la vida. Y bueno, finalmente, el modelar la autorregulación, porque muchas veces le pedimos a los niños, a las niñas que pues se regulen, que regulen sus emociones, que regulen sus berrinches, que guarden silencio, que se comporten de cierta manera, pero nosotros muchas veces no les estamos enseñando con el ejemplo. Y es algo que de verdad, yo se los juro que cuando entré a trabajar con niños, yo decía, n no estaba tan consciente de que enseñar con el ejemplo era lo más importante, y créanme que sí. Me acuerdo muy bien una vez en la que yo estaba sentada, me senté en una mesa y no en una silla. Me senté en una mesa ahí en mi trabajo, porque estaba muy cansada y como que estaba tan cansada que ni me di cuenta, me senté en la mesa y en eso llegó uno de los niños y me dijo: "Las mesas no son para sentarse, las mesas son para poner materiales, para poner comida", este, y, o sea, me cayó el 20 inmediatamente porque después en otra ocasión vi que uno de mis niños también estaba usando la mesa para sentarse. Entonces yo dije: "¿Con qué autoridad le voy a venir a decir que no se siente en la mesa si es algo que aprendió con mi ejemplo?". Entonces, así hay muchas cosas que en nuestro día a día nosotros le pedimos a nuestros hijos, o a nuestros alumnos, o a los niños que tenemos a nuestro cuidado, y que nosotros no hacemos. Por ejemplo, cuando les decimos gritando: "No grites". Entonces, hay que ser muy congruentes, porque también así funciona mucho los cerebros neurodivergentes, y más en las infancias que son tan lógicos. El poder decir, bueno, voy a ser lo más congruente y lo más consistente que pueda con los límites y con el ejemplo. Y si yo quiero que mi hijo aprenda a autorregularse, sobre todo autorregular sus emociones y sus conductas, pues yo tengo que mostrarle cómo hacerlo. Y como les digo, muchas veces sí pasa que tu hijo es tu reflejo y que es muy difícil. Yo como adulta neurodivergente se los puedo asegurar, es muy difícil. Pero es algo que volvemos a lo mismo, hay que tener empatía con nosotros mismos, hay que tener compasión con nosotros mismos y pensar que también si nosotros si nosotros tenemos dificultades es porque muchas veces no se nos brindó un diagnóstico o no se nos brindó este apoyo
que nosotros estamos dispuestos a darle a nuestros hijos. Entonces, es algo que es poco a poco, que es gradual y que mientras lo hagamos consciente y mientras estemos abiertos a cambiar actitudes, comportamientos, se va a dar, eventualmente se va a dar. Y, pues, bueno, estas son los 3 pilares importantes en el apoyo socioemocional que podemos brindarle, pues sí, a cualquier niño, a cualquier niña, pero sobre todo a infancias neurodivergentes. Siguiente, por favor. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias por escucharme, gracias por estar interesados en este tema. Eh, Me parece que, bueno, cedo la palabra a nuestra anfitriona. Me parece que va en un momento viene el momento de preguntas y respuestas, y aquí estoy para lo que pueda ayudarles. Gracias. Gracias, María. Wow, cuánto he aprendido en el día de hoy. Yo estoy pegada a la computadora con un nivel de atención porque yo tengo dos niños, uno con Duchenne y una con TDAH. Entonces tengo las dos situaciones totalmente diferentes en casa y todos esos tips me van a ayudar a yo sobrevivir. Primero, todo eso de Duchenne, que no es fácil de por sí, pero también el déficit de atención en una adolescente. ¿Ya? Me encantó eso de la estructura, de la flexibilidad, porque a veces nosotros como papás que somos un poco duros, no solamente con nosotros mismos, sino con nuestros hijos, porque queremos que ellos sean como los niños, ¿verdad? Como uno le dice de mala manera, normales, que tú le das una información y ellos van y lo hacen tal cual como se los estamos pidiendo. Entonces, definitivamente voy a aprender y a repetir este video cuando lo pongamos en YouTube de nuevo para seguir anotando cositas que se me fueron. Y voy a aprovechar para hacer algunas preguntas que nuestra comunidad en Facebook nos escribió, perdón. Una mamita nos pregunta, ¿qué mitos o ideas equivocadas sobre la neurodiversidad has tenido que romper dentro de las familias que asesoras o que ayudas o con las que trabajas? Muchas gracias. Pues, yo creo que las neurodivergencias están plagadas de mitos y se los digo, yo también por experiencia personal, yo soy una persona que obtuvo un diagnóstico tardío, no obtuve mi diagnóstico en la infancia, lo obtuve hasta los casi 23 años. Entonces, existen muchos mitos alrededor, pero yo creo que sobre todo el mito de que, pues, es una enfermedad que es tratado como una enfermedad que no tiene cura o que hace que, no sé, hay muchos mitos de que, pues, es que justo no son personas normales o, son personas que están enfermas o y yo digo, o que justamente todas las personas que están en el espectro autista, con TDAH, que son personas, incluso he escuchado cosas como que son personas que no aprenden, que son personas que no son inteligentes, o el otro extremo de que todas las personas autistas son genios matemáticos. Y claro que no, porque como lo hemos mencionado, es un espectro, cada uno de los casos tiene habilidades distintas y sobre todo, claro, hay retos a los que se enfrentan, pero también hay muchas, pues digámoslo como cosas buenas en esto de ser neurodivergente, porque no es una enfermedad y porque no es una condena. Al contrario, sí, algo que hace que sea muy difícil es que, pues sí, muchas veces el sistema no está adaptado para personas como nosotros que funcionamos de una manera distinta. Simplemente es eso, funcionamos de maneras distintas, nuestro cerebro procesa la información diferente y el sistema en el que vivimos, pues, no coopera mucho porque, pues, sí suele ser muy rígido, suele ser un sistema en el que a veces parece que no hay cavidad para nosotros,
pero de verdad cada vez hay más espacios que son amables con las neurodivergencias, cada vez hay estudios más actualizados y profesionistas más que también se interesan más por estar actualizados y dar conocimiento o información verídica y empática. Y algo con lo que me he topado mucho es que muchas personas que hablamos de este tema, o muchos profesionistas que lo abordan, son personas que también lo viven. Entonces, hay una comunidad muy amplia, que sobre todo de muchos adultos que no fuimos diagnosticados en su momento, en la infancia, y que queremos que las infancias vivan una, pues sí, una situación distinta a la que nos tocó vivir a nosotros, y que haya más información, y que haya más visibilización, y justo esto de ser más amables con las neurodivergencias. Así mismo, ser gentiles con los demás, inclusivos y tener un poquito de empatía e imaginarse cómo está sintiendo lo que está atravesando, lo que está viviendo el otro. Me parece genial. Eso es una ley de vida que deberíamos aplicar no solamente con los neurodivergentes, sino con el resto de la humanidad también. Otra pregunta que me tienen aquí en Facebook es relacionada a una red de apoyo. Es una madre soltera que pregunta cómo se hace ella. Tiene 3 niños, 2 neurodivergentes y quiere saber cómo lograr todo esto sin tener una red de apoyo. Bueno, claro que es una situación complicada porque precisamente, las redes de apoyo son muy valiosas en estas situaciones, pero bueno, al final también las redes de apoyo no solo implican, bueno, yo sé que muchas veces, pues sí, implican a los familiares, claro, el padre, que los abuelos, que pero ahí también hay mucha comunidad que incluso, hay comunidades digitales o hay comunidades, en redes, hay incluso, no sé, en dónde viva, la persona que hizo esta pregunta, pero hay muchos grupos de apoyo, que también son, pues, físicos, y, pues, si se puede dar la oportunidad de buscar alguna red de apoyo en el lugar en donde vive, o incluso también el poder yo creo que algo que ayuda mucho, por ejemplo, yo como educadora, los papá hay muchos papás que también nos comentan como, pues, es que la verdad es que yo no tengo apoyo, mi familia no entiende esta situación, y también apoyarse mucho como de los contextos en los que se desarrollan los niños, como la escuela, em, de verdad hay muchas personas que están dispuestas a apoyar. En la escuela, sus maestras, sus educadoras, sus cuidadoras, se les puede se les puede contar, se puede hablar del diagnóstico, se puede hay muchos espacios en los que en la escuela se puede abordar y bueno, igual de igual manera, pues, si puede, si gusta, pues, puede pasarme como su contacto y puedo ayudarle como a buscar alguna, pues sí, algún grupo de apoyo o algo así para cerca de donde ella viva, o incluso hasta a veces un mensajito, ¿no? Un mensajito, el apoyo, aunque sea virtual, pero es algo que es muy valioso y, o sea, yo estoy dispuesta a apoyar en la medida que se pueda. Qué bella, gracias a la importancia, señores, de este tipo de eventos, de este tipo de comunidades que hemos formado aquí en Acari, porque miren, una persona que se siente tan sola, sin apoyo, sin comunidad, ¿cómo la encuentra en situaciones tan hermosas como esta? Yo estoy eternamente agradecida porque usted haya podido participar con nosotros el día de hoy, pero antes de despedirla, quisiera saber si usted nos puede dar un mensajito así para que las familias se lleven en el día de hoy
sobre todo esas familias que viven con algún niño o niña o son ellos mismos neurodivergentes también. ¿Qué mensajito quisiera que ellos se lleven en el día de hoy, que les acompañe? Claro que sí. Pues, primero que nada, me gustaría, pues, de una persona que ha vivido ha vivido en carne propia esta situación, poder decirles que entiendo que es algo complejo, que, como se los mencionaba, muchas veces pensamos que hay algo mal con nosotros mismos o con nuestros hijos, porque es algo que nos ha hecho creer el sistema, porque es algo que la sociedad, muchas que todavía hay mucha desinformación o mucha invalidación, pero me gustaría que supieran que no hay nada malo con ustedes o con sus hijos o con sus hijas y que, como se los había mencionado, trata mucho, hay que ser muy, muy compasivos con nosotros, con ellos, con ellas. Y justamente en la medida de lo posible, encontrar comunidad, que va a haber, claro, situaciones como la que se presentó hace ratito, que, pues, no tenemos quizá una red de apoyo familiar, pero siempre tenemos la oportunidad de formar comunidades y, sobre todo, personas que hemos pasado por las mismas situaciones o por ese mismo dolor, porque es algo colectivo, no es algo cuando el dolor es colectivo, pues la solución no puede ser individual. Entonces, pues aquí estamos, somos muchas las personas que queremos apoyar y que queremos ver un cambio y sobre todo ustedes también, como padres, son personas que está claro que quieren ver un cambio, porque si no, no estarían aquí, no estarían en estos espacios y no estarían preocupándose de esta forma por sus hijos y por sus hijas. Y eso ya es una cosa muy valiosa. Muchas gracias. Ya están ganando definitivamente. Mm. Nuevamente muy agradecida de su presencia aquí. Yo sé que vamos a tener que invitarla a más, a otra charla con nosotros, a otro webinario, porque yo sé que van a haber muchas preguntas que van a surgir luego de las personas vean en YouTube este webinario. Unos recordatorios breves, no se olviden de contactarnos por redes sociales, @de Akari Foundation, eh, donde pueden compartir con nosotros preguntas, opiniones, enviarnos un mensajito también a nuestro correo electrónico info@akarifoundation.org, nuestro web también, nuestro sitio web, la fundación acari.org, y nuestro WhatsApp, que pueden verlo en pantalla. Recuerden que tenemos un horario de oficina de lunes a viernes, de 9 a 6, en la hora central. ¿A usted dónde la pueden encontrar en redes sociales, contactos? Sí, bueno, tengo, pues, mi cuenta personal, podría ser, no tengo alguna cuenta en la que hable sobre esto, pero igual, si yo puedo apoyar a alguien, me podrían encontrar en Instagram como Mari G M D Z A. Bueno, lo voy a poner igual en el chat por Sí, si perfecto. alguien sí, Y también si alguien de la grabación ve esto y ya luego no puede ver el chat, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp o a nuestro correo o enviarnos un DM también a través de nuestro cuenta de Instagram, y con muchísimo gusto le compartimos también la información de la licenciada. Muchísimas gracias, María. De verdad, para nosotros un honor tenerla aquí en el día de hoy, que nos enseñara muchísimo. Yo definitivamente me llevo demasiadas anotaciones y esperamos tenerla de nuevo pronto. Pasen buenas muchas noches gracias. todos. Gracias por Encantada, acompañarnos en el muchas día de gracias. hoy. Bye bye. Bonita noche, hasta luego. Hasta luego.